Pues gracias por la invitación. Soy Walter Franco, soy el director de Research y Análisis en Victus Advisors, una empresa de investigación deportiva o de Sports Market Research, y tengo más de 6 años en esta empresa y en la industria. El core business o la especialidad principal que tenemos es estudios de factibilidad, estudios de mercado, de demanda y también estudios de impacto económico, y está alrededor de el desarrollo de inmuebles deportivos, ya sea estadios, arenas, complejos deportivos. Entonces hacemos proyectos de diferentes niveles o escalas. Entonces hemos trabajado con municipios que quieren construir un edificio deportivo o un complejo deportivo, o hasta trabajando con universidades. Como tú sabes, en los Estados Unidos es un sistema de deportes muy, eh, eh, no complicado, pero muy detallado, que con el lado del NCAA, ¿no? Entonces las mismas universidades nos contratan, o a veces un equipo profesional nos contratan para hacer una remodelación de su arena o su estadio. Entonces, en verdad, nuestros clientes hay un gran rango de diferentes clientes, ¿no? Pero al final de cuentas, nosotros hacemos todo el pre-planning o pre-investigación para ver si se justifica tales cambios, si se justifica un nuevo estadio o arena, si hay demanda para ese tipo de recinto. Entonces, de qué tamaño debe ser, cuál debe ser la capacidad, cuántos asientos de VIP, cuántos palcos deben de tener según el mercado, cuánto puede generar de ingresos el recinto, dependiendo del tamaño, cuántos eventos se puede traer afuera, aparte de los eventos deportivos. Entonces también nos enfocamos mucho en el lado de entretenimiento, con conciertos, con otros eventos que pues, se puedan llevar a cabo en ese inmueble. Y también cuánto se puede generar por naming rights, si se vende el nombre del estadio o de la arena. Y también cuál sería el impacto económico a corto y a largo plazo si se construye ese edificio, cuál sería el impacto de trabajos, cuál sería el impacto en la comunidad con impuestos, si se están quedando en hoteles, cuál sería el impacto si van a estar comiendo en restaurantes cerquita de esa zona, etcétera. Entonces, hacemos muchos diferentes tipos de estudios. No hay un estudio universal que hacemos, pero cada estudio es muy personalizado según las necesidades del cliente, ya sea si es un municipio, escuela o un equipo profesional. Es una buena pregunta. Yo creo, mira, sinceramente, los cambios que se están viendo ahora son una reflexión pre-COVID. Entonces, a lo que voy con eso es, depende del deporte. Si te refieres al béisbol, ya la tendencia es, antes, hace 20, 30 años, la tendencia fue para reconstruir estadios grandes de béisbol. Ahora estás viendo que los estadios de béisbol son más pequeños cada vez. Entonces, un ejemplo perfecto yo creo que el inicio de esa tendencia fue Petco Park en San Diego, que ya es un estadio bastante más pequeño, pero más íntimo a la vez. Está ahí en downtown de San Diego, y ya las nuevas franquicias, bueno, perdón, los nuevos estadios de béisbol que vas a ver tanto en Cincinnati y en otros mercados donde han visto nuevos estadios, también son de ese tamaño, de entre 30 a 45,000 personas de capacidad, y no más de ahí, porque quieren crear y fomentar un ambiente más íntimo para el béisbol, ¿no? En cambio, cuando hablas del fútbol americano, en particular, lo que hemos visto con tanto la NFL, con SoFi Stadium en Los Ángeles, son mega estadios, ¿no? También lo que estamos viendo con las universidades también, para los programas de fútbol americano también son super estadios, porque saben que van a llenar 80, 90,000 personas, ¿no? Y luego, viendo el lado de fútbol, soccer, con la MLS, igual, estás viendo estadios más íntimos de no más de 25,000. Una excepción es Atlanta, porque ya comparten ese estadio con los Atlanta Falcons. Entonces, eso no se necesariamente se hace con una comparación, pero vemos el nuevo estadio de Cincinnati también, de MLS, el estadio de Nashville, el estadio del LAFC en Los Ángeles. También son estadios más pequeños y quieren fomentar un ambiente íntimo, tal como es en Europa con Inglaterra, porque son estadios en general más pequeños, y no vas a ver estadios de MLS como en México, donde estás hablando de 45,000 para arriba, ¿no? Entonces,
lo que yo creo que vamos a ver a futuro, a largo plazo, ya post-COVID, es en la forma en que se presentan los asientos adentro del recinto. Y a lo que voy es, lo que hemos visto últimamente con la tendencia es, cuando piensas en palcos, como VIP, asientos VIP o suites, anteriormente esos palcos se encontraban muy lejos desde la cancha, ¿verdad? Para básquetbol o la NFL estaba muy lejos y muy privado, exclusivo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora y se refleja en el estadio Hard Rock Stadium en Miami, y esto es donde vas a ver más tendencia, es de esos palcos se van a encontrar más cerca a la cancha, y va a ser a aire libre. Entonces, hasta cuando tú lo ves desde una pantalla de la televisión, ni te vas a dar cuenta que son asientos VIP, pero van a estar lugares exclusivos para de 4 a 6 personas, donde tienes todos los amenities, los lujos de poder ordenar comida, te lo van a traer. Todavía va a ser exclusivo porque va a haber paredes o otras formas de prohibir acceso a los demás, pero todavía va a estar cerca a la acción, y también te vas a ser parte de la ficción del estado general. Entonces, eso tiene mucho sentido ahora, hablando de lo que estamos viendo con COVID, en el sentido de que cuando ahorita venden boletos para COVID o en los aviones o en otros puntos de públicos, si compras boletos, piden que compras en conjunto con el household o con quien vienes, ¿no? Y así vas a estar apartado de los demás, según los grupos que estás. Y yo creo que estas nuevas tendencias van a la mano con lo que está pasando con COVID. Es que si vas a tener un palco de aire libre con 4 a 6 personas, ya son las personas con quien vas a venir de todos modos, y ya tienes por lo menos un lugar sano, pues, distanciamiento social. Yo creo que a ese lado vamos. Entonces, al futuro también, nomás tomando en cuenta con lo que estamos viendo por la pandemia, yo creo que obviamente veremos más puntos de como sanitation para poder lavarse las manos con gel antibacterial, o más baños, y sobre todo yo supongo que va a haber más anuncios o letreros enfrente del estadio, que si estás enfermo, que no entres, por favor, cosas así, ¿no? Pero no creo que van a cambiar drásticamente los estadios o arenas a largo plazo, porque es difícil predecir una pandemia. Y también muchos de los ajustes que se tenían que hacer para poder permitir a los fanáticos entrar a los estadios no tienen mucho sentido de un lado comercial, porque quieres maximizar el boletaje, quieres maximizar esas entradas. Entonces, hay un balance ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no van a haber cambios drásticos, pero sí veremos unos cambios que ya se estaban haciendo de todos modos, sin tomar en cuenta que se iba a afectar mucho por la pandemia. Pues yo creo que ya lo estamos viendo, o sea, con el estadio nuevo de Wembley de hace unos años, y con otros estadios que se proyectan construir en Europa, incluso con el estadio de Barcelona, que todo el complejo deportivo que tenían planes para construir, ¿no? Ya ellos están viendo, ok, cómo podemos generar más ingresos dentro del estadio durante el día de los partidos. Entonces, tal como tú sabes, en los Estados Unidos se gana mucho, se genera mucho ingresos por poder vender comida por los concession stands en todo el estadio, ¿no? Puede ser diferentes vendedores, puedes comprar una pizza, un hot dog acá, hasta ya restaurantes de cadenas, ya puedes encontrar en los estados también. En Europa no es muy común eso, en los estadios más viejos, ¿no? Donde si tienes hambre tienes que comer antes que llegues al partido o después, porque no venden nada en los estadios. Pero ahora estás viendo que con los nuevos estadios que ya entienden por modelo norteamericano, que es forma de ingresar de ingresar más ingresos durante los partidos. Aparte de eso, pues la experiencia premium, ¿no? Con los palcos y lo que está pasando a menudo es esos dueños de los estadios están buscando mejores prácticas en los Estados Unidos para ver cómo ustedes están generando esos nuevos ingresos, cómo lo podemos aplicar a este mercado. Y yo creo que ya se está globalizando ese tema de cómo generar ingresos dentro del estadio. Con el tema como tú mencionaste, en Europa muchos de los estadios son
propiedades o activos de los propios municipios o del gobierno, ¿no? Y en los Estados Unidos estamos viendo, especialmente con los estadios de la NFL, incluso con la MLS y también la NBA, más que nunca ya con los nuevos estadios ya no son propiedades o activos de los municipios y ya los mismos dueños tienen que poner de su propio dinero en inversión y eso es porque hay mucho, no sé la palabra en español, pero como backlash, como mucho contra en eso porque ah, eh, en el sentido de que muchos de los fondos públicos de impuestos se tenían que usar para pagar estos recintos, ¿no? Y cuando se usa esos fondos públicos, a menudo el mismo público no tiene acceso o tienen que pagar todavía para tener acceso a esos estadios, ¿no? Entonces se cambió esa forma de financiar los estadios en los Estados Unidos. La verdad no sé cómo va a ser en Europa con esto, o tal vez va a tardar tiempo, o tal vez por el hecho de que los municipios controlan los estadios, no sé, ellos tienen todos los derechos y ellos pueden decir cómo van las cosas, pero va a ser interesante para ver en los próximos 10, 15, 20 años al empezar a construir nuevos estadios en Europa, si por lo menos van a seguir ese modelo de financiar como lo hacen en los Estados Unidos o si los gobiernos mismos todavía van a tener control completo. Yo creo que en lo que estamos haciendo ahorita con nuestros estudios, la realidad es de que no hay mucho impacto de COVID a lo que se va a planear para el futuro con los palcos. Ya, bueno, ya lo mencioné con los palcos a aire libre, pero eso tal vez por COVID yo creo que tal vez fortalece esa idea, esa tendencia, pero esa tendencia ya se estaba haciendo antes de COVID. Con tu pregunta inicial de un porcentaje, pues mira, la verdad es de que para nosotros no lo manejamos como un porcentaje de la capacidad total, sino lo analizamos desde el mercado, ya que cada mercado que analizamos es diferente, ¿no? Entonces, y en verdad, los asientos premium, cuando hablamos específicamente de los palcos, típicamente los clientes de esos palcos son corporaciones, son empresarios, son empresas, ¿no? Entonces, si estás hablando de un mercado bastante pequeño donde no hay una fuerte base corporativo, la verdad es no necesitas muchos palcos, porque esos son los que van a comprar los palcos para términos de plazos de 3, 5, 7 años, que son plazos típicos en los Estados Unidos. Entonces, necesitas más asientos como club seats, y los club seats son asientos todavía aire libre, pero ya estás hablando de una zona club donde son 200, 300 asientos o más. Son asientos más cómodos que un asiento en las gradas, pero ya los compras por 2 personas o 4 personas y todavía tienes acceso como a un club lounge o a una zona para comida privado. Esos son donde verás más tipos de esos asientos para mercados donde no hay mucha base corporativo. Entonces, un ejemplo, en la Liga MX, con algunos de los estadios más recientes, como por ejemplo con el Estadio Akron en Guadalajara, el estadio que proponen construir en León, eh, ellos tienen la mentalidad de construir estadios con muchos palcos. Entonces, en Chivas construyeron un estadio con más de 300 palcos. ¿Okay? En León también igual quieren construir un estadio con más de 300 palcos. Y FC Juárez en Juárez nos contrataron hace 2 años para hacer un estudio completo de ver cuál fue la demanda para un estadio nuevo en Juárez, tomando en cuenta que está en la frontera con Texas, en El Paso, Texas. Y hicimos un estudio muy completo, hicimos encuestas en inglés y en español en ambos lados de la frontera, con abonados de los boletos, también con empresarios, con corporaciones. En ambos lados de la frontera entendimos el mercado estando en la frontera y nuestro análisis resultó y recomendamos que el estadio no debería tener más de 45 palcos. Ellos inicialmente pensaban, no, pues tenemos que hacerlo como Chivas, tenemos que tener más de 300, etcétera. El problema con Chivas es de que ni la mitad tienen vendidos de los palcos y ya tienen más de 10 años ese estadio. Entonces, construyeron tanto, pero si tienen mucho excess o si sobran los palcos, número uno, se ve mal para ellos cuando se te muestra en la televisión. Número dos, no incrementa demanda porque ya ves, pues no puedo cobrar más, si soy Chivas no puedo cobrar más por los palcos porque hay mucha demanda o mucho supply, pero poca demanda. Si yo quiero comprar un palco, pues ahí sobran como 100. Bueno, pues no quiero pagar lo que ellos lo que me están pidiendo porque
ni lo están llenando, ¿verdad? Mientras si limitas los palcos, controlas el supply, el demand va a incrementar y así puedes maximizar tus ingresos. Y nosotros hicimos un modelo y análisis para FC Juárez de que si tienen 40 palcos, según nuestras encuestas, puedes cobrar tanto por año en esos plazos de 3, 5 años. Si tienes más de eso, vas a perder dinero a largo plazo y no es algo sostenible. Entonces, yo creo que no sé si te estoy contestando bien tu pregunta, pero depende de cada mercado, porque hay algunos mercados, por ejemplo, en Nueva York, en MetLife Stadium, no tienen, creo que tienen 150 palcos, ¿sabes? Entonces, estás hablando de Nueva York, uno de los mercados más grandes del mundo, tiene menos palcos en su estadio que en Guadalajara, ¿verdad? Y ahí tienen más eventos también porque tienes los New York Giants, los New York Jets, conciertos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos gusta mucho hacer ese tipo de investigación porque tenemos que entrar a cada mercado con una mente abierta y sabemos que ningún proyecto va a ser igual, ningún proyecto va a tener los mismos eh, problemas o desafíos. Cada uno es diferente y por eso tenemos que personalizar y entender bien el mercado para poder dar recomendaciones relevantes y personalizadas para el cliente. Es una historia bastante complicada. Ya tiene, quiero decir, ya 26 años, ¿no? De existencia y hubo un punto 7, 8 años en su existencia que ya casi desapareció por completo. Muchos equipos desaparecieron, incluso en Tampa Bay, en Miami también. Y el desafío que sigue existiendo para el MLS es que no está identificando con el mercado completo de fútbol en los Estados Unidos. Y a lo que voy es, el mercado de fútbol o de aficionados de fútbol en los Estados Unidos es muy fragmentado. No sé si me explico con eso, porque tienes en el fútbol, no todos, es diferente a la NFL que cuando hablas del fútbol americano, casi todos son del mismo segmento que le van al fútbol americano, pero con el fútbol tienes los latinos, ¿verdad? Y luego tienes entre los latinos, tienes los mexicoamericanos. Y luego también tienes ya los americanos, los Caucasians, los anglos, ¿no? Que fueron criados descendencia americana y tienen su propio estilo de fútbol, ¿no? Y luego tienes muchos refugiados de tanto de África o otros inmigrantes de Europa o de la Asia, etcétera. Entonces, es muy diverso ese mercado y por tanto no puedes capturar a todos a menos que tengas un producto que todos se puedan identificar con eso, ¿no? Entonces, como uno de los, el MLS ni es la liga más popular en los Estados Unidos de fútbol, es la Liga MX, ¿verdad? Y después de ahí, luego ya hay argumentos que es después de la Liga MX, la Liga Inglesa y después la Liga de España, que ahorita tal vez hablamos un poquito después de eso, que ahora con el nuevo trato con Disney y ESPN. Entonces, MLS está batallando mucho para capturar la atención y corazón del aficionado de fútbol en los Estados Unidos. Muchos desafíos que ellos tienen, principalmente es su modelo de ser single entity, que en el sentido de que la liga es el dueño de todos los clubes, ellos controlan todo con la tope salarial, tienen buena relación, bueno, mejor relación que se puede decir en Liga MX con un sindicato de jugadores, ¿no? Y lo que ellos hacen están limitando el progreso, están tomando baby steps para poder ser más sostenible. Por ahora, lo sostenible, entre comillas, para ellos se están sosteniendo a través de los expansion fees para las nuevas franquicias que vienen, tienen que pagar un monto bastante importante, más de $300 millones ahora para poder entrar, porque ahorita no generan muchos ingresos por el contrato de televisión, no generan muchos ingresos por los sponsors a nivel nacional. Entonces, por eso se habla mucho de esta posible fusión con la Liga MX, porque ellos necesitan mayor atención, mayor espectáculo en la cancha, pero como digo, con ese límite de tope salarial no pueden tener mucho talento en la cancha y eso se refleja en el producto y en el rendimiento. Por eso no han ganado en más de 10 años un torneo de la CONCACAF Champions League. Y siempre son los mexicanos porque ellos no tienen ese límite, tienen un mejor rendimiento en la cancha y pueden poder
contratar a mejores jugadores desde hasta la banca, ¿no? Entonces, y eso es algo que MLS le hace falta porque solamente pueden contratar 3 personas en verdad de calidad, jugadores designados, ¿no? Entonces, va por un buen camino, lento, lento, pero para de verdad de poder destapar y explotar la potencial de la MLS, tienen que por lo menos incrementar de una forma significativa la tope salarial para poder traer jugadores en la cima de sus carreras, para poder ya ganar torneos importantes con la Liga MX. Y yo creo que eso con el tiempo ya podrá ser una alternativa y ganar más y generar más interés del aficionado de fútbol en los Estados Unidos. Antes sí, y tenían éxito con eso con David Beckham y entre otros, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco también, y otros casos exitosos. Pero la realidad es de que ya en los Estados Unidos es un mercado mucho más maduro de conocimiento del fútbol. Entonces, hace 20 años, los millennials, como yo soy, ellos no tenían el poder económico que tienen ahora, porque antes estaban nomás en la high school o en la primaria, entonces ellos no tenían mucha influencia en cómo consumir el fútbol, ¿verdad? Entonces eso fue una forma de convencer a los papás, papá, quiero ver a David Beckham, compren los boletos, etcétera. Fue un buen modelo antes. Ahora, ya los millennials ya se terminaron la universidad, ya tienen sus profesiones, ellos ya tienen sus propios hijos, entonces tienes que cambiar el modelo para que ya sea un producto, un espectáculo, que ellos se puedan empezar a crear una lealtad como se dice, como un loyalty, ¿no? A un equipo, a una franquicia. Y ahí es donde ya tienes que empezar a tener unas buenas fuerzas básicas, como lo tienen en México. Tienes que contratar a jugadores que todavía tienen mucho que dar en sus carreras, que van a aportar en su selección nacional para en la Copa Mundial y en otros torneos internacionales. Y ese modelo requiere que tienes que incrementar el tope salarial y a una forma significativa para que puedas tener jugadores que importan, que van a mejorar el rendimiento en la cancha y que sea un espectáculo, ¿verdad? Que va a llamar la atención y incrementar los ratings mucho más de lo que se está experimentando hoy día. Pues, sinceramente no tenemos un dato fuerte de esto, pero lo que sí puedo decir por lo que estamos viendo con influencers es de que, y te refieres a influencers como inversionistas Sí, en influencer, franquicias, ok, ya. Entonces, por ejemplo, Necaxa, se está reportando de que Necaxa van a tener una inversión desde Norteamérica de 50% de la franquicia. Y entre los inversionistas va a ser Eva Longoria, actriz mexicoamericana, Kate Upton, modelo, perdón, y su esposo Justin Verlander, que es un pitcher de las grandes ligas, ¿no? Esto sí puede tener un efecto positivo, pero al lado comercial diciendo, bueno, tenemos a tal artista o influencer que está en nuestro grupo de inversiones, pero para ellos en verdad no ponen mucha inversión. Entonces, por ejemplo, típicamente los mismos influencers no tienen el capital necesario para poder financiar una grande inversión, hablando de 50 o más, cientos millones de dólares, ¿verdad? A menos que seas LeBron James o Michael Jordan, que en verdad tienen ese tipo de fondo. Pero aún LeBron James, un ejemplo ahí en su inversión en Liverpool, ¿no? Y con Fenway Sports Group, él tiene un porcentaje bastante pequeño en esa inversión, pero ayuda por lo menos en el lado de ampliar o explotar la marca diciendo, pues LeBron James está con nosotros, él tiene esa influencia, pero del lado de finanzas ellos no ponen mucho. El ejemplo fue perfecto, también fue con Jay-Z, con los Brooklyn Nets hace 8 años más o menos. Él nomás tuvo creo que 1%, compró 1% de los Brooklyn Nets y de pronto no activar, para mí, en mi opinión, no activaron muy bien ese partnership. Él ya después se salió, pero no vi mucho ampliación o muchos resultados positivos ahí. Sin embargo, puede generar mucho interés. Me va a parecer muy interesante con este tema de Necaxa, si Eva Longoria, por ejemplo, si, por ejemplo,
en entrevistas o en otras ocasiones comerciales, si ella se viste de una playera de Necaxa, habla de Necaxa en entrevistas y eso puede ayudar a monetizar o como raise awareness, traer más a luz Necaxa, pero yo creo que es difícil para poder calcular el efecto positivo porque la verdad no he visto muchos casos exitosos de eso. En el caso de LAFC, Will Ferrell es un inversionista ahí, no se sabe cuánto, pero se supone que poco. Magic Johnson también con los Dodgers, con LAFC también, o sea, es una moda, es algo que se hace porque tienes dinero, puedes, es algo más para su ego, quieres poner esa influence, pero no, no sé si más gente están comprando gorras de LAFC porque Will Ferrell está ahí, o Matthew McConaughey también con Austin FC, ¿verdad? Entonces, es muy popular, pero yo creo que es nomás para generar emoción, hype, anticipación para los partidos, eso, pero a largo plazo, no sé si es algo que ayuda a un club o una franquicia a ser sostenible. Yo creo que el hecho de que la mayoría son mujeres, que es un gran reflejo, porque para una chica en la high school o en su niñez, pueden ver, oh, pues yo también un día puedo ser dueña de un club de fútbol, porque históricamente estamos viendo de que siempre son hombres, ¿no? Y siempre son hombres blancos, por decir, pero ahora estás viendo más diversidad en eso. Se está viendo más inversión también. Justo hace una semana se anunció que iba a haber más inversionistas mujeres en otro equipo de la NWSL, en North Carolina Courage. De hecho, una de mis compañeras de Latinx in Sports, donde soy parte de la junta directiva, ella ya es inversionista. Ella es parte Puerto Rico y parte del Medio Oriente. Entonces, es algo que genera mucho hype y excitement. De hecho, perdón, se me cabe mencionar que con la nueva franquicia de MLS en St. Louis, también es la mayoría son mujeres inversionistas en ese club o son dueñas. Entonces, yo creo que es bueno en ese sentido para generar anticipación. Yo creo que hay eh, mucho excitement, mucho hype, pero al final de cuentas, si no hay un buen rendimiento en la cancha, si no ganan, pues entonces ahí sí se van a perder interés, ¿no? Entonces tiene que ser una combinación de tener esas inversionistas, sobre todo que ellas van a ser los predicando el evangelio pues de ese club, ¿no? Ellos tienen que estar al frente del club también como como públicamente hablando de ellos en marketing, en entrevistas, poniéndose las playeras, porque si nomás son inversionistas pasivas que no están muy involucradas, o que no dejan a los que manejan los clubes hagan su trabajo, entonces va a ser como un efecto nulo, ¿no? Pero por ahora, sin jugar ningún partido, Angel City han tenido muy buenos resultados en exposición, en explotación de la marca. Supongo que la mercancía se está vendiendo muy bien, pero vamos a ver si sigue el mismo ritmo ya que arrancan la próxima temporada y sobre todo si empiezan a ganar y eso se va a reflejar o veremos los resultados ahí en la asistencia en los estadios, los ratings y sobre todo en la compra de mercancía y también pues patrocinadores también en el estadio y fuera del estadio. Principalmente yo creo que es excelente noticias para la liga, para su crecimiento en los Estados Unidos. Yo creo que el contrato con BN le estaba limitando mucho porque, como sabes, BN estaba sufriendo mucho para tener distribución importante en los Estados Unidos. Entonces, va a ser muy importante o va a ser muy interesante, perdón, ver en estos próximos 2 años cómo se sube los ratings de los partidos de la liga en los Estados Unidos, ya que va a estar en una cadena como ESPN y ESPN Plus, porque es difícil juzgar la popularidad de la liga cuando estaba en BN, porque era muy difícil accesarlo y los ratings estaban muy malos, pero no era culpa de la liga por el espectáculo, sino porque era muy difícil encontrar el canal o muchos no tienen el acceso o muchos no querían pagar para tener ese extra paquete de su cable o satélite para ver esos partidos, ¿no? Entonces, ESPN cedieron los derechos de la Serie A, que ya CBS Paramount Plus lo tomó, y eso les abrió la puerta para tomar la liga. Entonces, eso es algo que yo he hablado ya los últimos 3 años, de que
que les beneficiaba mucho a la liga quitarse ese contrato, pero como tú sabes, BN es, afuera de los Estados Unidos, BN es una cadena muy importante, muy grande y un socio bastante importante de la liga. Entonces fue una relación un poquito medio incómodo porque, porque BN les está haciendo crecer a nivel global, pero los Estados Unidos BN es como casi su peor enemigo, ¿no? Entonces, fue interesante ver cómo se pudo manejar esa relación donde la liga en sí compró de nuevo los derechos para los Estados Unidos, se los compraron de nuevo de BN y ya negoció un nuevo contrato perdón, con ESPN. Entonces, para el aficionado de fútbol va a ser muy, muy bueno porque ya en ESPN y ESPN Plus vas a poder tener acceso entre otras propiedades, la Bundesliga, la MLS, la liga, en CBS Paramount Plus vas a poder ver, y estamos hablando en inglés ahora, en el idioma inglés vas a poder ver la Champions League, puedes ver también ya la Liga Argentina y otras propiedades por el mundo también. Entonces, va a haber mucha competencia en ese sentido y luego NBC, es probable que NBC va a renovar su contrato con la liga inglesa, que fue una propiedad que han tratado con mucho cariño también. Y pues por el lado de español, tienes a Univision que también tiene la Bundesliga, la Champions League y también la MLS, Liga MX ya creo que ya mencioné. Entonces, la liga va a ser en español con ESPN Deportes. Pero creo que es muy bien para el aficionado y sobre todo es excelente noticia para la liga, especialmente también porque ellos tienen sus oficinas en Nueva York y ya es una mejor forma de poder justificar y activar más patrocinadores regionales, porque ya cuando enseñan data, pueden decir, ya cuando te presentamos, por ejemplo, a Toyota, por ejemplo, Toyota, aquí está la liga, tenemos presencia en 100 millones de casas en los Estados Unidos a través de ESPN. Cuando antes dijeron, nomás tenemos acceso a 15 millones de personas en los Estados Unidos por BN. Entonces ya Toyota ya está más interesado, ya incrementa el valor en lo que propone la liga. Entonces, al final de cuentas, yo creo que los aficionados ganan y también la liga gana y también sus clubes ganan.